Un saludo muchachos, espero se encuentren bien, bienvenidos a esta clase, el cual vamos a responder la pregunta de cómo es el sacramento del orden sacerdotal. Ya sabemos cómo es la estructura, cuál es la misión, qué hacen, qué tienen que hacer para ser sacerdotes, pero no hemos visto cómo es la liturgia. Que liturgia, si nos acordamos un poco del lapso pasado, son todos esos ritos que conlleva el sacramento propiamente dicho. Pero todo esto conlleva unos pasos, una consecuencia de acciones que termina desembocando en la presencia de sacerdotes en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Es bastante interesante, principalmente porque todos estos elementos ya están escritos y descritos desde hace varios siglos, y todo conlleva porque también Jesús lo instituye. Y es importante reconocerlo de esta forma para saber la importancia de los sacerdotes en el mundo. Vamos a verlo. La celebración del sacramento. El sacramento es conferido por el obispo mediante la imposición de manos. ¿Qué nos recuerda esta frase en la imposición de manos? Si vemos un poco, nos recuerda al sacramento de la confirmación. Y es que el sacramento del orden y el de la confirmación comparten mucho. Son bastante parecidos, de hecho. Es la idea de si la confirmación me hace soldado de Cristo, el orden me hace soldado de la iglesia, por así decirlo. O sea, que es la primera imagen que se da de la iglesia. El sacerdote que está en su parroquia, el sacerdote que está en el colegio, es todo eso. Entonces, el sacramento del orden es conferido por el obispo mediante la imposición de manos, según una oración conferida al Espíritu Santo. Exactamente igual que la confirmación. O sea, si nos recordamos un poco de la liturgia, y espero que ustedes, chavos del segundo año, logren hacer la confirmación este año, es mucho de eso. Es darse cuenta de que el Espíritu Santo me está llamando para ser soldado de Cristo, a los sacerdotes me está llamando para ser su emisario, su cara primera, su elemento que está ahí presente. El orden sacerdotal, que presupone la vocación, que esto es un punto importante, o sea, no puede haber sacerdotes sin vocación. Es decir, no puede haber un sacerdote que como a mitad del camino le diga como, ¡ey, esto no es para mí! No, o sea, el sacerdote es con vocación de entregarse a los demás. Por eso también el sacerdote cumple con votos. ¿Qué es eso de votos? Que es el voto al celibato, el voto a la pobreza, todos estos elementos. Pobreza no es que el sacerdote no pueda tener un carro, qué sé yo, sino que el sacerdote no se puede enfocar a mantener la finca de su familia, por ejemplo, porque está enfocado a entregar el mensaje de Cristo, ¿no? Por eso se llama de pobreza. Entonces, tiene que cumplir con 4 puntos principales. 1. Lo confiere el obispo como sucesor de los apóstoles. Se administra con el rito de imposición de las manos, al que acompaña con una oración al Espíritu Santo. Además, el que es ordenado recibe la unción del Santo Crisma, exactamente igual que en la confirmación, que la hace más semejante a Jesucristo. Si recordamos un poco los evangelios, sabemos que Jesucristo fue el ungido, el Mesías significa ungido. Y a los que reciben el orden reciben una gracia especial para cumplir con su ministeriado, que es un elemento importantísimo, ¿no? Necesitas la gracia para que sea factible tu misión, y que sea justa, y que sea necesaria y completamente buena. Bien, el sacramento del orden cuenta con 3 grados principales y fundamentales. 3. Nada más 3. Que son elementos que tienen acciones individuales por cada uno. El primero es el episcopado o el obispo, que son los sucesores directos de los apóstoles, como ya hemos visto. Jesús al inicio de la vida pública se acompaña de los discípulos, entre los cuales elige a 12, a los que llama apóstoles. Después de su muerte, la muerte de Jesús, los apóstoles se quedan, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y se van dividiendo alrededor del mundo y son los principales jefes de la misión de la iglesia en sus compañías y en sus sitios. En toda Galilea se fueron dividiendo los apóstoles. Se conoce que San Pablo, que llegó hasta las Indias, San Juan fue el que contribuyó en toda Galilea, y todos esos elementos se fueron transmitiendo. La presencia de los obispos en nuestras sociedades es totalmente necesaria, porque el Papa no podría controlar lo que pasa en Barquisimeto, por ejemplo, en Iribarren. Ni el obispo de Maracaibo podría controlar la misión de la iglesia en toda Venezuela, por ejemplo. Entonces, los obispos y la presencia de los mismos es totalmente necesaria. También tenemos los presbíteros, que son los sacerdotes, aquellas personas con su toga negra que van por ahí, que participan en la misión de los apóstoles, pero no son sucesores directos suyos, sino que reciben el sacramento del orden para ser cooperadores. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente ellos administran todos los sacramentos, ellos son los que cooperan en las parroquias o en los colegios, y son totalmente necesarios. Sin sacerdotes
se pierde. O sea, los obispos no pueden tener toda la misión. Al igual que el Papa no puede tener toda la misión, el obispo tampoco. Necesita que los sacerdotes vayan cumpliendo la misión en el lugar a donde se le indique. Por eso también es necesario, y en otras palabras, es necesario el tema de los votos. O sea, una persona que esté totalmente desligada, totalmente desconectada. Si te mandan a ir, si eres sacerdote y de repente te mandan a ir a la India o te toca ir a Marruecos a iniciar la obra de la iglesia, es complicado de que de repente tengas una familia o estés amarrado a otras cosas, sino que es necesario que el sacerdote esté libre de responsabilidades fuera de la iglesia, para que pueda ir a cualquier sitio que se le indique. Y los diáconos, que esta principalmente es como la mayor confusión, porque de repente puedes ir tú a una iglesia y ves a un señor vestido de sacerdote, pero va a su camioneta y abre la puerta y sale con 30 hijos y tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo un sacerdote puede tener hijos? No, o sea, los diáconos, la misión de los diáconos es ayudar al obispo y a los presbíteros en sus funciones sagradas. Diácono permanente. Este es el único elemento que no cumple votos dentro del orden, pero es necesario que esté ahí presente para ayudar al presbítero en todos los elementos. Por eso es tan común ver diáconos permanentes en muchísimas iglesias. Y es un pelo confuso porque tal vez muchos no conocen este elemento, pero es necesario. Están ahí para ayudar, pero pueden tener hijos, pueden tener sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, reconociendo todo esto y vemos la gran misión que tienen los sacerdotes, no nos podemos olvidar que ellos hacen cosas fructíferas e importantes. Muchas veces vemos al sacerdote como el que está encerrado en su parroquia y lo único que hace es decirle el evangelio a 3 señoras que llegan a la iglesia. Y la verdad es que no. Hay muchísimas instituciones, muchísimos hospitales, muchísimos orfanatos que son administrados por sacerdotes, porque son la única persona y la última línea que le dicen, mira, encárgate de esto, vuélvete santo con esto. Entonces todos estos puntos son importantísimos, reconocer que los sacerdotes realmente hacen cosas. En el campus encontrarás una página web que te dirigirá a todos los hospitales administrados por la iglesia que hay en el mundo y con los nombres de los sacerdotes bien explícitos, casi que con su Instagram, donde tú puedes revisar qué hacen y qué cosas están haciendo. No todas las personas, no todos los cristianos, no todos los católicos estamos llamados a ser sacerdotes, a pesar de que puedas ser diácono y puedas mantener tu familia, no todos estamos llamados a hacer eso. La santidad, a final de cuentas, no puede ser lavando los platos en tu casa, se puede conseguir. Así de simple, la misión de los laicos, los fieles que no están metidos en el orden, es necesario que sean santos a través de sus funciones normales y comunes. A pesar de que el diácono puede lograr ser santo teniendo un trabajo extra y ayudando a los presbíteros y a los obispos, no todo el mundo se puede meter a diácono, no todo el mundo se puede meter a sacerdote. Hace falta esa vocación, esa llamada del Espíritu Santo que uno siente, que de repente mira, ¿qué tal si te mandas para allá? Que para una persona normal capaz puede sonar extraño, ¿no? Que a una persona le llegue esa llamada y que métete a sacerdote, vive tu vida para eso, capaz uno lo ve ajeno, pero quién sabe, capaz a cualquiera de nosotros nos toca y tenemos que decir que sí y ya. Entonces esa llamada hay que estar pendiente. Es verdad que asusta un pelo, no todo el mundo quiere hacerlo, pero es una vocación que es bastante linda y que nuestros medios de comunicación y nuestra sociedad nos han intentado decir, mira, ser sacerdote capaz no es tan buena idea. Y efectivamente no es buena idea para nosotros, para el que el único que piensa es para sí mismo y para sus cosas y para su familia y para mí, tal vez le suena ajeno y le suena extraño. Pero si tu vocación es hacer la entrega a los demás, no hay nada más santificante, no es nada más santificante que eso. Bien, muchísimas gracias por ver, nos vemos en la siguiente.